Adelante, Ok, ingeniero. ok. Bueno, buenas noches a todos los miembros del Congreso, el comité organizador y sobre todo a la comunidad petrolera que nos sigue a través de Facebook Live, a través de las páginas que conforman la Alianza Petrolera. Este tema tiene que ver precisamente con la importancia de destacar los procesos de completación, sobre todo en primera instancia, cuando hablamos de perforar un pozo, obviamente que se perfora el pozo y se debe entregar el pozo listo de producción, y ahí estamos hablando sobre una completación original. Pero también tenemos que tener claro que durante el horizonte de producción, el pozo puede experimentar fallas, problemas que van a meritar trabajos de recondicionamiento, estimulación, reparaciones, rehabilitación, y por ello cobra importancia que los ingenieros latinoamericanos, independientemente del país donde nos encontremos, manejemos estos conceptos porque viene cobrando importancia, sobre todo luego de la crisis de los precios del petróleo que comenzó a finales del año 2014 y que se acrecentó para este 2020 con la aparición del COVID-19. Entonces, uno de los planteamientos de esta ponencia, la necesidad de resaltar la importancia de la completación de pozo en la completación original, pero también el tema de rehabilitar, reacondicionar, estimular pozos para solucionar problemas que pudieran estar experimentando los pozos, cobra vital importancia para ingenieros latinoamericanos, sobre todo con la aparición de 2019, cuando la industria del petróleo experimentó bajos precios del petróleo y entonces los planes y proyectos en el área de perforación se vieron severamente afectados. Y muchos países, incluyendo Venezuela, países como Ecuador, evaluando, y también caso, estuve leyendo algún artículo desde el punto de vista de Colombia, evaluan la necesidad de impulsar, este caso, planes para reparar pozos, para reacondicionar pozos, dado que es mucho más factible desde el punto de vista del nivel de costo ejecutar este tipo de proyectos en comparación con los grandes recursos que ameritan en este caso, los programas de perforación. Ahora, una de las cosas que quiero plantear esta noche a la comunidad petrolera, un poco recordando cuando nos correspondió presentar nuestro trabajo de grado para optar al título de ingeniero en la universidad donde egresamos, es precisamente formular una interrogante que pretendo darle respuesta en las próximas láminas. La completación y reconocimiento de pozos constituye un reto, pero a la vez una oportunidad para los ingenieros latinoamericanos que hacen vida en el sector oil and gas. Esta es una de las cosas que pretendo darle respuesta en las próximas láminas. Sobre el contenido, vamos a hablar brevemente sobre los conceptos básicos de lo que son los procesos de completación, los tipos de completación, en el caso los software que se emplean en el caso de las completaciones inteligentes, que es una de las tendencias hoy en día, la importancia de los procesos de reacondicionamiento de pozos, su definición, los tipos de equipos o taladros que se emplean en este tipo de actividades. Estamos planteando en esta presentación que este problema o este reto lo abordemos desde tres ámbitos: el enfoque académico, el enfoque del company man o supervisor que se encarga de gestionar y darle ejecución a este tipo de programas de completación o recondicionamiento de pozos, el enfoque del ingeniero y, como todo congreso, algunos modestos aportes en función de contribuir a la forja integral de los ingenieros latinoamericanos que hacen vida en el sector oil and gas. Sobre completación de pozos, bueno, muchos de los que tuvimos en las universidades, se nos dijo que una completación el objetivo es dotar al pozo con el equipo de subsuelo necesario y adecuado con el fin de que éste produzca de forma óptima, segura, confiable y rentable. ¿Con qué objetivo? Drenar las reservas de hidrocarburos del yacimiento, monitorear parámetros del yacimiento, inyectar o disponer de efluentes líquidos o gas. Entonces, aquí ya viene primero un concepto que comienza a orientar cómo deben ser los diseños de completación. Deben ser óptimos, es decir, debemos elegir el diseño más adecuado según las características del yacimiento, las características del pozo que hemos construido. Debe ser seguro, no solamente desde el punto de vista operacional, sino también desde el punto de vista del impacto ambiental,
que es uno de los objetivos, sobre todo cuando hablamos del revestimiento del pozo. Rentable. ¿Por qué rentable? Porque la industria del petróleo necesita cada vez que los programas, los proyectos tengan retorno de la inversión. Perforar un pozo, completar un pozo, hacer un trabajo específico en un pozo, son recursos, son dólares que requieren ser retornables una vez que ese pozo inicie producción, y entonces eso es lo que obliga a los ingenieros o supervisores que están al frente de este tipo de proyectos garantizar la ejecución dentro del tiempo plan y, por supuesto, cumpliendo con todos los estándares de calidad que amerita el proceso. Ahora, ¿para qué tipo de pozo o cuál es el objetivo de los pozos que nosotros tenemos que hacer en los diseños? O pudieran ser pozos exploratorios, pozos de avanzada, pozos inyectores. Entonces ya aquí va definiendo las áreas en las cuales nosotros podemos especializarnos, podemos profundizar con el fin de proponer los mejores diseños en completación que permitan, por supuesto, garantizar que el pozo produzca a la tasa óptima, que es el objetivo de los ingenieros de producción. Ahora, sobre aspectos del diseño, revisando bibliografías, conferencias de otros ponentes a nivel escala internacional y tratando de sintetizar para esta noche algunas de las características que toman el equipo que le corresponde diseñar los modelos de completación: características del yacimiento, la presión, la temperatura, características de la roca, espesor, permeabilidad, el revestimiento, cómo es el revestimiento, en este caso, cómo fue, qué tipo de casing se bajó o revestidor, cómo fue el proceso de cementación, la calidad de la cementación, para ver la adherencia del revestidor y también la adherencia, en este caso, el cemento al revestidor y el cemento a la formación. El número de zonas productoras que pretendemos comenzar a producir o iniciar en producción son algunas de las variables que se evalúan para tomar la decisión sobre los aspectos del diseño final que garanticen la mejor decisión en cuanto al diseño de la completación del pozo. Otro de los aspectos que tenemos que manejar quienes aspiran estar en el área de completación y seguir avanzando es que la característica de la formación, la configuración mecánica que se pretende llevar a cabo y el método de producción van a determinar también el tipo de completación que yo voy a finalmente obtener en el diseño. Por ejemplo, características de la formación: si son formaciones consolidadas y no consolidadas, ya eso me va a indicar a mí cómo debo configurar esa propuesta de completación. Si el tipo de configuración, si es una completación sencilla, múltiple, simple o selectiva, o si es monobor, solo hoyo, solo producción. El método de producción, si va a producir el pozo por flujo natural, si vamos a emplear levantamiento artificial por gas, o si vamos a emplear bombeo electrosumergible, bomba de cavidad progresiva y bombeo mecánico. En el caso, en los últimos 5 años he estado trabajando con el caso de bomba de cavidad progresiva, que es uno de los métodos de levantamiento artificial mayormente empleados en el mundo, y los ingenieros encargados de diseñar este tipo de completaciones enfocan mucho en el garantizar el caudal de la bomba que está asociado al potencial esperado del pozo, además de otros elementos que debemos evaluar que espero profundizarlo en próximas intervenciones. Ahora, si hablamos de formación consolidada, las recomendaciones son completar a hoyo desnudo con una tubería ranurada que se conoce como el caso como puede ser el liner de producción, completación con revestidor cementado y cañoneado para aquellos pozos en los cuales se emplea el cañoneo. Pero cuando hablamos de formación no consolidada, es decir, no compacta, que hay posible migración de fino, se recomienda empaque con grava hoyo desnudo, empaque con grava interno, empaque con hoyo desnudo para pozos horizontales. Son algunas de las propuestas ya universalmente plasmadas en manuales, en guías, lo que se plantea en las facultades de ingeniería de petróleo sobre cómo ir configurando los modelos de diseños de completación y que tenemos que manejar sobre todo los ingenieros y supervisores latinoamericanos, que estamos obligados a ser mucho más eficientes porque la industria del petróleo, luego de la pandemia, requiere eficiencia, requiere eficacia y requiere que estemos
a la vanguardia del conocimiento. Ahora, cuando hablamos de configuración mecánica, estamos hablando de cantidad de equipos de subsuelo, tuberías de producción usadas para producir el pozo. Ahondando en lo que es la completación sencilla simple, estamos hablando de una sola sarta de producción. Este tipo de modelo es factible donde existen varias zonas de un mismo yacimiento que deseamos producir. También tenemos la completación sencilla y selectiva, que es una sola tubería de producción para drenar varias zonas de uno o varios yacimientos. Esta ofrece la ventaja de aislar zonas productoras de agua o gas, muy importante porque precisamente es uno de los problemas que experimentan los pozos durante su horizonte de producción, que puedan tener alta producción de agua o gas que amerita entonces un trabajo de recondicionamiento. Entonces este tipo de compresión sería factible para ese caso. Tenemos también compresión múltiple simple, más de una o dos tuberías de producción empleadas cuando se requiere producir simultáneamente varias zonas petrolíferas en un solo pozo sin mezclar los fluidos. Tenemos la múltiple selectiva, que es más de dos tuberías de producción. La zona superior produce a través del espacio anular repetidor, mientras que la zona inferior produce a través de la tubería, a través de la tubería de producción. La compresión monobor, que es la sarta de compresión, presenta el mismo diámetro del ID arriba abajo. Eso es otra de las características que destacan en cuanto a lo que son los tipos de completación, y que una vez analizados los modelos, los diseños, finalmente se recomienda a este caso a la operadora, al negocio, utilizar el modelo más factible según los estudios o los resultados que haya arrojado los estudios respectivos. Ahora, ya entrando en lo que es los avances tecnológicos, ya la vanguardia, estuve investigando, hoy en día es lo que son las completaciones inteligentes. Y por supuesto, para nadie es un secreto que la compañía Schlumberger es una de las compañías que invierte y que tiene importantes avances en el tema tecnológico. Ahora, cuando hablamos de completaciones inteligentes, también lo vemos en la literatura como Smart Completion Well. La completación inteligente incorporan sensores en el fondo del pozo permanente y válvulas de control de flujo de fondo controladas desde la superficie. ¿Con qué objetivo? Monitorear, evaluar y administrar activamente la producción o inyección en tiempo real sin ninguna intervención en el pozo. Los datos se transmiten a la superficie por el monitoreo local o remoto. Entonces, las completaciones inteligentes, que son las que se han comenzado a aplicar en las completaciones de pozo, permiten precisamente monitorear en tiempo real el comportamiento de la producción del pozo, lo que permite tomar decisiones para hacer los correctivos lo más pronto posible. Entonces, esto es una de las cosas más maravillosas que podemos encontrar en cuanto a avances tecnológicos, y que es uno de los puntos que considero que debemos profundizar, porque está tomando mucha fuerza en lo que es el campo de las completaciones de pozo. Ahora, otro de los avances de los últimos años tiene que ver con la Big Data. La Big Data, vemos cómo hoy en día la información, los taladros 4.0, los software para optimizar las operaciones de perforación, ya también las tenemos en completación. Entonces esta misma empresa ofrece más de 3 software para monitorear el comportamiento de las completaciones, y uno de ellos es el Watch Advisor, que permite monitorear, en este caso, y analizar en tiempo real el comportamiento del pozo, genera una data del yacimiento, y por supuesto esa información es la que le permite a quienes son los custodios de esos pozos evaluar, tomar decisiones justo a tiempo, de manera de hacer este caso correctivo necesario. También tienen el SandK, que es un software para evaluar y diseñar, en este caso, el empaque con grava para pozos que han sido completados con este tipo de diseño. Bueno, también hay un software para medir, para evaluar el empaque con grava, y considero que es un elemento de importancia para la toma de decisiones justo a tiempo en el caso de que ocurra algún incidente. Y también tienen el SandCat, que es para monitorear el tratamiento del control de arena, y lo más importante es que permite tener información en tiempo real. Y una de las cosas que
que destaco sobre estos avances en lo que son las computaciones inteligentes que precisamente van a evitar o minimizar la intervención, o seguramente se van a intervenir el pozo cuando ya hay que hacer algunos cambios radicales, pero lo importante es que se genera, al igual como los parámetros de perforación que se van monitoreando a través de la cabina de Moonlogging, que ayer lo decía el geólogo Edgar Martínez, la importancia de monitorear los parámetros. Bueno, estos software también permiten monitorear el comportamiento de los pozos. Entonces, comunidad petrolera, estas son algunas de las tendencias que tenemos que comenzar a profundizar porque si queremos avanzar en el tema de optimización de completación de pozos. Ahora, ya entrando en el tema de lo que es la rehabilitación, la importancia de la rehabilitación, sabemos que se completa un pozo, pero ese pozo va a experimentar durante su horizonte de producción fallas, problemas. ¿Cuáles son esas fallas, problemas que universalmente se han comenzado o que ya están plasmadas en manuales, en bibliografía? Son precisamente tasa de producción limitada, producción excesiva de agua gas y problemas mecánicos que tienen que ver con la configuración mecánica, la completación del pozo. Entonces, estos tres problemas ya están comprobados que los van a experimentar los pozos. Por supuesto, no todos van a experimentar los mismos, solamente que ya desde el punto de vista de lo que significa la teoría, la investigación, estos son los tres problemas que experimentan los pozos y que van a meritar procesos de intervención según los diagnósticos que realizan los equipos pertinentes para entonces corregirlos mediante la aplicación de trabajos que se enmarcan entre lo que es el recondicionamiento, las estimulaciones, las reparaciones o, en este caso, si necesito abandonar un pozo. Ahora, cuando hablamos del proceso medular de rehabilitación de pozo, en el cual se enmarca, por supuesto, el recondicionamiento, se refiere al conjunto de actividades que se ejecutan en pozos de petróleo, gas, aguas, inyectores, para restablecer o mejorar su capacidad de producción, inyección o aumentar su potencial. Entonces, es una de las cosas que nosotros tenemos que profundizar, saber según las características. Eso es como el médico, cuando, permítame el ejemplo, o ahorita con el COVID-19, ya los médicos especializados en COVID, ellos saben que un paciente tiene ciertos síntomas. Entonces, con esos síntomas evalúan y confirman, por supuesto, con las pruebas, PCR y la otra prueba, confirman que es COVID-19 y en consecuencia proponen un tratamiento, que ya los tratamientos que universalmente hemos venido conociendo. Lo mismo sucede. Los ingenieros de petróleo, los ingenieros de producción tienen parámetros, tienen procedimientos que le permiten identificar, analizar que ese pozo tiene ciertos problemas y que según las características y según los objetivos que pretendemos llevar a cabo, lo más recomendable es hacer un trabajo de reconocimiento, de estimulación, reparación o quizás proponer ante la gerencia de la empresa el abandono del pozo. Entonces, son elementos que considero que debemos manejar porque eso nos va a permitir ser profesionales de alta envergadura. La industria del petróleo necesita profesionales que analicen problemas, que identifiquen problemas y que propongan soluciones en el menor tiempo posible y al más bajo costo, porque de eso se trata la medición de la eficiencia y la eficacia. Entonces, ¿cómo se divide el proceso de rehabilitación de pozos? Recondicionamiento, estimulación, reparaciones y abandono. Ese es el proceso medular de rehabilitación. Ahora, cuando hablamos ya de recondicionamiento, estamos hablando de que influye en unos o varios horizontes productores para incrementar la potencial del pozo. Eso es el tema de recondicionamiento. La estimulación, ya estamos hablando de que tocamos al yacimiento, incrementamos el potencial mediante hidráulica, estamos hablando del fracturamiento hidráulico. La inyección química, ya estamos hablando de lo que es la acidificación o estimulación matricial, o quizás lo más conveniente sea un cambio de método. Si hablamos de reparaciones, son acciones correctivas del estado mecánico del pozo para restablecer condiciones de producción. Es una de las áreas en las cuales he venido trabajando en los últimos 5 años en reparaciones de pozo. O abandono, cuando un pozo
ya no es factible porque la inversión que se le va a hacer, la cantidad de barriles que yo voy a producir, no va a generar el retorno de la inversión o lo que produce es únicamente es exceso de agua. Entonces se decide abandonar el pozo. Está también dentro de los trabajos que debe realizar el ingeniero de reacondicionamiento y rehabilitación de pozo. Ahora, nosotros, conjuntamente con el colega ingeniero Elvis Ulloque, nosotros hemos venido analizando los perfiles de los ingenieros latinoamericanos, ingenieros y supervisores de operaciones de taladro, que pueden ser perforación, puede ser, por supuesto, en la perforación incluye bajar la completación porque perforas el pozo, pero tienes que dejar el pozo con una completación original listo a producción. Pero también el pozo, como lo hemos he venido mencionando, el problema y bueno, yo tengo que hacer una intervención según los diagnósticos para rehabilitarlo, hacer una reparación, etc. Ahora, un elemento fundamental, estudiantes, ingenieros, comunidad petrolera de Latinoamérica, es que tenemos que avanzar en el conocimiento de los equipos empleados en las operaciones. No es exclusivo eso de, como dicen algunos, que es exclusivo de los mecánicos, no. Fíjense, cuando se analiza, cuando se hace los well plan, hay un punto que se llama el rig selection, que precisamente no es algo anárquico, algo que se toma como improvisación, sino que precisamente el tipo de equipo que se coloca en el programa del pozo está asociado o está en función del pozo construido, la profundidad, las capacidades. Entonces lo mismo sucede cuando hablamos de rehabilitación, reconocimiento de pozo, de servicio a pozo. Yo necesito unos equipos que cumplan los estándares que me permitan entonces llevar a cabo el trabajo con eficiencia y calidad. Entonces, muchos hemos bajado con taladro de perforación con 1500, la completación, en el caso, mi experiencia, completación con BCP, bajamos hasta la bomba BCP, la tubería de producción. Pero también cuando, según los diagnósticos, podemos trabajar un taladro de workover para hacer un trabajo de workover, o un pulling units, que son muy adecuados, por ejemplo, un pozo completado con bomba de cavidad progresiva, diagnosticado con bomba dañada, con sarta de tubería deteriorada. Uno de los equipos más idóneos es el pulling units, que también se le conoce en Venezuela como cabillero, o snooding unit. No he trabajado con snooding unit, pero forma parte también de los equipos que se emplean en este tipo de operaciones de servicio, reparación de pozos. También tenemos el Flood by Unix. También he tenido experiencia con estos equipos, son muy versátiles, permiten diagnosticar un pozo. Podemos hacer también lo que son pescas de cabilla o varillas, como universalmente la conocemos en la literatura. Por supuesto, también tenemos los camiones de guaya fina, o también se conoce como el proceso de slick line. Y las unidades de cold tubing son algunos de los equipos que debo manejar, debo analizar, debo conocer en función de qué, de tomar en cuenta para el desarrollo de mi trabajo. Es decir, necesitamos ingenieros y supervisores que conozcan cómo se mueve un equipo de esto, la cantidad de combustibles que ameritan, sus capacidades, que las podemos encontrar en una ficha técnica del equipo, cuáles son, digamos que el mantenimiento preventivo que requieren para que estos equipos funcionen correctamente y de manera óptima. ¿Por qué? Porque cuando un equipo de estos falla, me va a incidir en mi tiempo plan, y si me incide en mi tiempo plan, eso va a alterar mi costo plan y por tanto el proceso de intervención va a ser mucho más costoso, y es lo que nosotros consideramos que es un reto de los ingenieros y supervisores de este tipo de operaciones, conocer el equipo de manera de garantizar su funcionamiento óptimo. Cuando uno revisa la literatura y los manuales, encontramos que este tipo de los trabajos de reparaciones son esquematizados en trabajos mayores y trabajos menores. Mayores, se habla de trabajos que se realizan utilizando equipos de perforación o reparación, estamos hablando de workover, pero los trabajos menores estamos hablando entonces de las unidades de Flush By, el Snooping Unit, y también de huella fina o el cold tube. Entonces, un poco para conocer cómo se están esquematizados dentro de lo que son los manuales de
de la industria del petróleo, este tipo de trabajos que son de vital importancia. Ahora, los recondicionamientos pueden ser permanentes, podemos hablar de conversiones de un pozo inyector a productor, podemos hablar de cañoneo o un recañoneo, o podemos recompletar el pozo. Si es temporal, se puede decir que abrir o cerrar o aislar una zona o aperturar un pozo inactivo. Es una de las, este punto de pozo inactivo es interesante porque sobre todo estuve leyendo un artículo que salió hace tiempo en la Journal Petroleum Technology, que sobre todo a propósito de cuando hubo la crisis del COVID-19, que muchos pozos debían cerrarse porque había que disminuir la producción mundial de petróleo, y entonces los ingenieros que escriben en esa revista digital, un artículo, no recuerdo ahorita el ingeniero, decía del impacto de cerrar varios pozos, porque después estos pozos que iban a estar inactivos, había que realizar algún tipo de proceso de intervención para activar nuevamente, y entonces eso ameritaba grandes inversiones. Entonces, este punto de los pozos inactivos es un punto que se puede también profundizar. Ahora, las reparaciones, como ya lo nombré, restablecer condiciones mecánicas del pozo. En este caso, podemos hablar de algunos trabajos. Tenemos reemplazo de bomba BES, PCP, una sarta de producción que pueda experimentar algún tipo de daño que amerite su reemplazo. Bueno, eso está dentro de lo que son las reparaciones, es decir, asociada a la configuración mecánica del pozo. Si hablamos de estimulación, tenemos que hay inyección de químicos, inyección de surfactantes, de bacterias, fracturamiento hidráulico o un cambio de método. O sea, el objetivo precisamente es contribuir, si acaso cuando hablamos de bacterias surfactantes, si hablamos de un crudo altamente pesado, tratar o contribuir a mejorar o minimizar su viscosidad de manera de hacerlo mucho más diluible, y de esta manera contribuir a mejorar su movilidad y por tanto que incida en lo que es la tasa de producción. El fracturamiento hidráulico, un tema que ha sido debatido creo que en anteriores ponencias de este congreso, y los cambios de métodos que por supuesto también son factibles una vez que ya se evalúa que el método bajo el cual produce un pozo y ya no es rentable, ya no es factible. Entonces los análisis que se puedan obtener de ello, se plantea entonces un nuevo método de producción que permita que el pozo produzca a una tasa óptima, que es el objetivo de los ingenieros de petróleo. Ahora, ya concluyendo la presentación, vamos a hablar sobre los enfoques. Y por eso la importancia de dirigir este mensaje, esta ponencia, a la comunidad petrolera. Tenemos un gran reto y esta noche quiero plantear algunas ideas y precisamente cómo podemos ver este tema de la completación del pozo y los trabajos de recondicionamiento, de estimulación, reparaciones, desde el punto de vista del enfoque académico. Y destaco lo siguiente, porque a veces se piensa que el hecho de que uno no esté, o un ingeniero, muchos piensan, que el hecho de que algunos no estén en una instalación petrolera no quiere decir que no formen parte de la comunidad petrolera. Porque la comunidad petrolera, las universidades, los estudiantes, los profesores, son parte de la comunidad petrolera y que les corresponde circunstancialmente cumplir una misión en las facultades de las universidades, por supuesto porque necesitamos ingenieros integrales que asuman el reto que demanda la industria del petróleo para los próximos años. Entonces, el tema académico, como lo planteo, se trata de profesionales y estudiantes universitarios que promuevan la investigación académica para contribuir a generar conocimiento en materia de completación y recondicionamiento de pozos mediante o a través de qué? Trabajos de investigación para obtener el título de ingeniero, magíster o especialización. Los trabajos de grado, cuando presentamos en las facultades de las universidades para optar al título de ingeniero o para optar a un título, una especialización o un magíster, son de vital importancia. Entonces considero que tomar estos temas para avanzar en lo que es el conocimiento académico, en el tema de la completación, en el tema de los trabajos de reconocimiento, según la realidad de nuestros países, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, donde haya operaciones de petróleo, es importante que abordemos, porque eso va a contribuir al conocimiento y a ir aglutinando
esfuerzos sobre la realidad latinoamericana. Los papers, para mí es un secreto que los papers que hacen ingenieros con amplia experiencia tienen que ver con la experiencia o la realidad que vivieron en un campo, en un pozo, y plasmaron su experiencia, la combinaron con teoría y generaron conocimiento. Entonces, los papers juegan un papel fundamental también en lo que es la generación de información académica, técnica, sobre estos dos puntos que esta noche estoy presentando. Presentaciones especializadas en Congreso. Una muestra es lo que estamos haciendo hoy día, presentando en el Congreso y el resto de los colegas haciendo sus aportes para que la comunidad petrolera, los jóvenes, tengan una noción sobre este tipo de actividades y sepan cuáles son los elementos que deben ir fortaleciendo para estar a la vanguardia de la industria del petróleo. Y por supuesto la literatura de las universidades. Hoy en día hay una gran ventaja, tenemos el internet, las redes sociales, el acceso a mucha información, y creo que es pertinente entonces que explotemos, utilicemos esos recursos en función de configurar jóvenes profesionales en las academias, en las universidades, que puedan entonces avanzar en este proceso de computación y recondicionamiento para generar información de valor, información académica necesaria para todos los jóvenes de Latinoamérica. También tenemos el enfoque del Company Man, y es una cosa que nosotros hemos venido analizando, mi colega Elvis Ulloque y este servidor, en los últimos 4 o 5 años. En las operaciones de taladro, el representante de la compañía juega un papel fundamental. No solamente el Company Man para construir el pozo, también tenemos el Company Man que debe garantizar que la completación original se ejecute de conformidad con el programa, o si es un Company Man o representante de una operadora que de un equipo que realiza algún tipo de trabajo de recondicionamiento, necesita también de unas cualidades. Ahora, señores, ¿cuáles son las cualidades que nosotros hemos venido analizando y que consideramos pertinentes para profundizar ese perfil que demanda la industria del petróleo hoy en día, y sobre todo en los sectores latinoamericanos? Conocimiento de los equipos empleados en este tipo de operaciones, que lo veníamos diciendo, estudiar los componentes de los equipos o las características de los equipos, si en este caso si hablamos de un coil tubing o si hablamos de una unidad fluvial, ¿entiendes? Conocimiento de los equipos. Evaluación detallada del programa de completación y de RRC, según sea el caso. Ahora, ¿qué deben evaluar? Un poco para profundizar y tener dominio sobre la actividad cual van a supervisar. Parámetros. Todos los procesos de intervención tienen parámetros que nos permiten saber si vamos bien, saber si estamos dentro de los límites de tolerancia, o las alertas que permitan hacer los correctivos y garantizar que el proceso de intervención se lleve a cabo dentro de lo planificado. Las actividades, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, el tiempo que tenemos que destinar para este tipo de actividades, los materiales, tenemos los materiales en sitio para para completar el pozo o para hacer un trabajo en específico, recondicionamiento, una estimulación, etcétera. Las contingencias. En el caso que se presenten algunas contingencias, ¿cuál es el plan de acción a seguir? Son cosas que debe manejar el Company Man. Reporte operacional. ¿Cómo debo reportar un proceso de completación? Es un reto que tenemos que, jóvenes latinoamericanos, saber cómo se hace un reporte de completación, un reporte de operaciones de RRC, un reporte de operaciones de servicio, las reuniones de control y seguimiento. El Company Man es un líder, debe tener la capacidad de liderizar el equipo que está en torno al equipo de multidisciplinar en torno a la operación, de manera de garantizar el equilibrio, de dar instrucciones en función de darle cumplimiento al programa del pozo, pero también cuando haya contingencia, tomar decisiones que permitan optimizar la ejecución de la actividad. Planes de trabajo en el caso de problemas operacionales, y esto es muy importante, surge la necesidad de que se hagan los planes de trabajo operacionales, porque aquí se genera la interesante investigación aplicada que va a nutrir a quienes trabajan en lo que son los diseños de los programas para perfeccionarlo. Cada intervención hay algún tipo de situaciones que debe ser sistematizada vía reporte, vía informe especial,
y eso va a permitir que las próximas intervenciones que se vayan a realizar se ejecuten o se ajusten según los reportes expresados o según los aportes que se hayan obtenido a través de intervenciones anteriores. Y por supuesto el enfoque del ingeniero, analizando toda la información, leyendo el tema de la completación y reacondicionamiento. El enfoque del ingeniero se trata de garantizar la gestión del programa de completación y reacondicionamiento de pozos, basándose en la gestión del ingeniero de completación y reacondicionamiento de pozos. Ahora, ¿qué áreas consideramos pertinentes para que este ingeniero tenga o se ajuste a los grandes retos que demanda esta área, específicamente en las operaciones de completación y reacondicionamiento? Hay que profundizar sobre métodos de levantamiento artificial. Es un área fundamental. Según, por supuesto, los más idóneos a tu región, en México, en Colombia, en Ecuador. ¿Cuáles son los más factibles? Bueno, parte del reto que tenemos que profundizar cada uno en nuestras regiones. Los software de completación, ¿por qué? Porque la tendencia es que siga avanzando, se sigue avanzando hacia la completación inteligente, además que el tema de la Big Data sigue avanzando de manera impresionante y se requiere, hay mucha información que se está registrando, pero se requieren ingenieros que analicen esa Big Data y le den propuestas, recomendaciones a la gerencia. Eso es lo que quieren la gerencia. Ingenieros que analicen la información y generen, con base a esos indicadores, con base a esa data que ha sido generada, generar las propuestas para tomar las decisiones justo a tiempo que permitan la ejecución de los planes dentro del tiempo plan. Gerencia de proyectos. Un programa es una gerencia de proyectos, identificar cuáles son las rutas críticas, los recursos, cómo lo puede ejecutar, cómo puede articular. Contratación, gestión de contratos. Porque, por supuesto, perforar un pozo donde está incluido el tema de la competición original, pero también hacer un trabajo, hay unas volumetrías, unos contratos. Entonces, el tema de la contratación, sobre todo para el ingeniero que puede llevar lo que es el tema de gestión del equipo, si es responsable del equipo, bueno, conocer sobre contratación también es de mucha importancia porque va a permitir que tenga la capacidad, por supuesto, también de evaluar el tema relacionado con lo jurídico, el tema relacionado con lo financiero. La gestión de costos que cobra mucha importancia hoy en día, sobre todo cuando comenzamos a analizar facturas, comenzamos a analizar costos y el objetivo, señores, es que nosotros hagamos un proceso de intervención en el tiempo plan. ¿Por qué? Porque si el proceso en las redes sociales, información de valor, y eso es lo que considero pertinente que debemos seguir avanzando. Y finalmente, socializar este tipo de experiencias en congresos del sector del gas, y este es una muestra de ello. Finalmente, una reflexión final. Como lo decía al inicio de la presentación, cuando comenzamos a hacer un trabajo de investigación, una tesis para obtener el título de ingeniero, que le dice la metodóloga, formula el problema. Bueno, la completación y reacondicionamiento de pozos constituye un reto, pero también una oportunidad para los ingenieros latinoamericanos que hacen bien al sector del gas. Creo que en estas láminas que he venido impartiendo, creo que sí. Constituye un reto y América Latina tiene mucho que dar y estamos prestos a contribuir a ese desarrollo integral. Y un pensamiento, la gente piensa que el conocimiento es poder, pero el conocimiento no es poder hasta que se aplica. Dale Carnegie. Entonces, señores, concluyo con esto. Necesitamos conocimiento, sí, de los mejores del mundo, pero ¿para qué? Para aplicarlo y contribuir a que América Latina tenga supervisores, ingenieros de taladro que estén a la par de las grandes exigencias que exige la industria del petróleo de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Le voy a hacer un breve resumen de todo lo que nos compartió el ingeniero, pues nos habló de los diseños de completamiento que deben ser óptimos, seguros, rentables. Nos habló también de los tipos de completamiento según los pozos exploratorios, de avanzada, de desarrollo. Nos habló de algunos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un
un completamiento, que es las características del yacimiento, características de las rocas, el tipo de revestimiento y cementación que se tuvo, el equipo de producción, también nos hablaba de las características de la formación, la configuración mecánica que se va a tener, los métodos de producción, nos habló de flujo natural, gas lease, BES, BCP y bombeo mecánico. También nos comentó que el bombeo de capacidad progresiva es el más empleado a nivel mundial. Nos habló de las formaciones consolidadas y no consolidadas, de las configuraciones mecánicas y la cantidad de equipos de subsuelo. Nos habló algo que me pareció súper interesante, que era la completación inteligente, donde se usan sensores de fondo y válvulas para regular el control de flujo. También habló algo de unos temas que están ahora mucho de moda en la industria, que es Big Data, Blockchain, también de los taladros 4.0. En la parte de rehabilitación, digamos que las cosas más renombrantes que nos habló fue las tasas de producción, los límites de producción, la producción, bueno, cuando es más frecuente intervenir un pozo, ahí tenemos cuando se baja la tasa de producción, cuando la producción es excesiva de agua o gas, cuando tenemos problemas mecánicos en los pozos. Nos habló de los trabajos que se van a hacer en una rehabilitación, que puede ser reacondicionamiento, estimulación, reparación y el abandono ya final de los pozos. Hablamos también de los tipos de taladro que podemos encontrar, los tipos de trabajo que se hacen, que pueden ser mayores o menores, y habló del enfoque que deben tener los estudiantes, donde los incita a que su trabajo de grado, desde que están viendo las materias, sean perfeccionistas y traten siempre de aprender y aportar a la industria. Habló del trabajo del company man, del ingeniero, y algo también súper importante es que cuando vamos a planear un trabajo debemos pensar en los costos, en los tiempos, en el límite técnico, para que sea algo rentable para las empresas. Ese es como un pequeño resumen de todo lo que nos habló el ingeniero Jiménez durante su ponencia. Bueno, ingeniero, les cuento que han llegado muchísimas felicitaciones de las diferentes páginas. No veo al ingeniero por acá, no sé si se salió o está. Y nos llegaron varias preguntas, pero creo que las preguntas las haremos después porque no veo acá al ingeniero, creo que se salió. Bueno, a veces pasan esas cosas cuando estamos en vivo. Me imagino que pudo haber tenido problemas con su internet. Las personas que hicieron las preguntas, pues no se preocupen, les vamos a estar respondiendo a través de las páginas. Ahí me confirman que sí, que el ingeniero tuvo problemas con su internet, entonces quiero presentar el reconocimiento que teníamos para él. Voy a compartir un momento acá. Y entonces, a nombre de toda la Alianza Internacional de Páginas Petroleras, le queremos otorgar el presente reconocimiento al ingeniero Macuy Jiménez por su destacada participación, gran esfuerzo, liderazgo y entrega durante el Congreso Internacional Virtual del Petróleo del 2022. Bueno, como les comentaba, este congreso se realiza gracias a los organizadores de la alianza, que está compuesto por 5 páginas: Perfo-Blogger, Ingenieros Petroleros, Petrosite, Oil School, Cuman and Drill. Los invito a que sigan estas páginas. En nuestras redes sociales van a encontrar muchísimo contenido de gran interés. Nosotros, el objetivo principal que tenemos es el de transmitir conocimiento de forma gratuita, y queremos hacer un reconocimiento especial a todos los ponentes que nos han acompañado durante esta jornada, e invitarlos también a que mañana será nuestro último día del congreso y en breve tendremos la tercera conferencia de esta noche. Sin más, les deseo una feliz noche y nos vemos en 5 minutos. Gracias.